Bueno, pues en esta tarde y en estos días navideños, pues a mí se hace muy difícil no hablar acerca del nacimiento de Cristo, ¿no? Acerca verdaderamente de la Navidad. Entonces he hecho una traducción del mensaje del pastor John MacArthur, el verdadero poder de la Navidad, o el verdadero poder de la verdad navideña. Así que vamos a abrir nuestras Biblias para mirar juntos esta gran historia del nacimiento de Cristo. Y nuestro texto se encuentra en Mateo capítulo 1. Me gustaría comenzar a leer en el versículo 21 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Así que si lo tenéis, comienzo a leer Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que quiero hablar en esta tarde sobre el verdadero poder de la Navidad, ¿no? Y muchas veces hacemos oraciones, ¿no? Y yo oro para que de alguna manera, incluso en nuestra sociedad, no haya nada que nos pueda distraer, ¿no?, de esa gran maravilla de la Navidad. Aunque tales oraciones, debemos admitirlo, que parecen casi una ilusión, ¿no? Porque la Navidad hoy en día es tan compleja, ¿no?, tan caótica, tan confusa, con tantas cosas, que la realidad de la sencillez del nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía y ha perdido su verdadero significado. La Navidad debería ser simple, no compleja, sino simple. La Navidad debe ser despojada de todos sus atavíos para que todo lo que quede sea la sencillez del Dios hecho hombre. Ese es el único elemento de la celebración navideña que tiene un poder duradero que puede afectar las vidas. No hay poder real, no hay paz, consuelo, esperanza, amor, promesa o confianza para el futuro que se pueda encontrar en Santa Claus o Papá Noel. No hay un valor duradero en ningún regalo terrenal o sentimiento terrenal que se pueda expresar. Ninguna luz, por muy brillante que sea, puede elevar el alma abatida a un nivel espiritual más alto. Así que no hay poder en Santa Claus, no hay poder en un árbol, no hay poder en el mero compañerismo y no hay poder en las luces ni en los sentimientos. Y cuando estás desesperado, necesitas poder. En la hora de necesidad, todo lo que la Navidad tiene que ofrecer es a Jesucristo. Y es absolutamente suficiente. Solo Él puede llenar el corazón de esperanza en el momento de la duda. Solo Él puede llenar el corazón de gozo duradero en tiempos de tristeza. Solo Él puede llenar el corazón en tiempos de temor. Cuando la vida llega a su momento de desesperación, la única esperanza es Cristo. Pero ¿qué hay en Cristo que da esta esperanza? ¿Qué hay en Cristo que da este gozo inefable?
¿Qué hay en Cristo que brinda consuelo en la soledad? ¿Qué hay en Cristo que da paz en el temor? Una simple mirada al nacimiento del Hijo de Dios debería darnos respuestas a esa pregunta. Y regresando a nuestro pasaje en Mateo 1 y 2, voy a señalar 3 nombres que se les dan en este pasaje a Cristo, cada uno de los cuales nos da una idea de por qué Él es tan suficiente para nosotros y es el único poder verdadero de la Navidad. Los 3 nombres se encuentran, uno en el versículo 21, donde se le llama Jesús. En el versículo 23 se le llama Emmanuel y en el versículo 4 se le llama Cristo. Todos esos nombres para este pequeño niño, Jesús, Emmanuel y Cristo. Estos nombres nos dirán cómo el niño de la Navidad tiene el poder de restaurar el corazón desfallecido. En primer lugar, consideremos el nombre de Jesús. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque es Él quien salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús da salvación a su pueblo, los salva de sus pecados. En el versículo 25, cuando nació, dice que José llamó su nombre Jesús, en obediencia al mandato divino. El nombre Jesús, por cierto, es el nombre más dulce por el que se conoce al Salvador, al menos desde un punto de vista terrenal. Se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Es una forma de la palabra hebrea Yeshua o Yoshua, que significa Yahvé o Dios salvará. En Lucas 2:11 dice que nacería un Salvador. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar. En Lucas 19:10 dice que ha venido a salvar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es una gloriosa realidad. El apóstol Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora, la implicación aquí es que los hombres son pecadores y que el pecado es una realidad condenatoria de la cual el hombre necesita ser salvo, liberado o rescatado. Y Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. ¿En qué sentido? Para salvarnos de la última consecuencia de los pecados, a saber, la condenación eterna. Para salvarnos también incluso del dominio actual del pecado. Pero principalmente y finalmente Él vino a salvarnos en el sentido de que Él libera. Y Él me libera a mí y libera a todos los que creen en Él de la condenación final a la que nos lleva el pecado. Se podría decir, y creo que es justo, que el perdón de los pecados es el resultado principal de la salvación como se presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación es por definición un rescate de las consecuencias del pecado. En la última cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos, la noche antes de ser hecho prisionero y luego fue crucificado, dice que tomó la copa y dijo con respecto a esa copa que esa copa era representativa de la sangre del pacto, su propia sangre, que es derramada, dijo en Mateo 26-28, para el perdón de los pecados. En Hechos 13, 38 y 39, la Escritura dice: por medio de Él, es decir, Jesús, se os anuncia el perdón de los pecados y por medio de Él todo el que cree queda libre de esas cosas. ¿Ves? Es un niño que ha nacido para perdonar los pecados. El gran día santo de Israel es un día llamado Yom Kippur, el día de la expiación. Anualmente los judíos antiguos celebraban ese día en el que se hacía una gran ofrenda
por todos los pecados de todo el pueblo durante el año anterior. Y ese día, según el capítulo 16 de Levítico, los sumos sacerdotes seleccionarían dos machos cabríos para el sacrificio. Uno de esos machos cabríos era sacrificado y su sangre era salpicada por todo el altar como sacrificio por el pecado, como símbolo de la necesidad de la muerte con respecto al pecado. Pero el otro animal no moría. El sumo sacerdote iría al otro macho cabrío y pondría sus manos sobre él, transfiriendo simbólicamente los pecados de todas las personas a ese animal. Y luego era llevado al desierto tan lejos que nunca podría encontrar el camino de regreso o ser visto de nuevo. Dios ordenó esa ceremonia simple y gráfica para mostrar simbólicamente que donde había un sacrificio por los pecados, había una eliminación del pecado para que nunca jamás volviera a llamar la atención. Ahora, ese macho cabrío que era sacrificado realmente no podía pagar el precio, solo podía simbolizar al que podía. Y ese animal que llevó el pecado al desierto simbólicamente no podía realmente llevar el pecado, pero simbolizaba al que podía. Y no hicieron falta dos, sino solamente uno, a Jesús, quien hizo el sacrificio por el pecado y llevó nuestros pecados. De hecho, la palabra perdonar, apimi, significa despedir y se utiliza en terminología legal para referirse a cancelar una deuda u otorgar un perdón. Entonces, a través de su muerte en la cruz, Jesús tomó los pecados de todos nosotros sobre sí mismo y murió nuestra muerte como un sacrificio de sangre por nuestros pecados. Y luego se los llevó a una distancia infinita de donde nunca regresaría. La Biblia habla de esto. En el Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y qué lejos está el oriente del occidente? Infinitamente lejos. Eso es una expresión judía para indicar el infinito. Isaías 44, 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya no puedo ver tus pecados como tampoco puedes ver una montaña cuando se encuentra con una densa niebla. Están borrados. Y Miqueas, el gran profeta, en el capítulo 7 dice: ¿quién es un Dios perdonador como tú, que pasa por alto nuestras transgresiones y que las entierras en las profundidades del mar? Estamos escuchando, hermanos, esta gran verdad. Este fue un niño nacido para quitar el pecado, para pagar el precio por nuestro pecado, para que no tengamos que pagar ese precio nosotros. Por eso Pablo dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ningún juicio hay hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio cayó sobre Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo ha hecho. Pagó el precio. Él murió la muerte que nosotros hubiéramos tenido que morir y llevó nuestros pecados tan lejos que incluso Dios nunca más considerará su existencia. Y Juan 2, capítulo 12, Juan escribe, en primera de Juan 2, capítulo 12, escribe: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Solo por quien es Él, solo para su propio propósito, solo para su propia gloria, Él perdonó todos vuestros pecados. Qué bendita realidad es que Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado. No significa que no pecamos, lo hacemos. No significa que el pecado no tendrá efectos dañinos en esta vida, los tiene. Lo que sí significa es que nunca pagaremos la pena máxima por el pecado,
porque ya ha sido pagada. Nunca moriremos eternamente. Nunca pasaremos un momento en el infierno. Iremos de esta vida al cielo. Escucha, no importa qué privación puedas experimentar o pueda experimentar un hombre o una mujer, no importa cuán solitaria puede ser su vida, no importa cuán triste pueda ser, no importa cuán dolorosa sea su situación, no importa cuán desoladora sea la temporada navideña para muchos, no importa qué mazmorra o la celda de la prisión en la que te puedas encontrar, no importa cuán fuertes sean tus miedos y cuán aterradoras sean las perspectivas del futuro para ti, si tienes una relación personal con Jesucristo, puedes ver a aquel que ha perdonado todos tus pecados. No debes temer ni creer que tu situación adversa sea la manera en que Dios te hace ofrecer la expiación completa por tu propia iniquidad. No es así. No importa lo que salga más en esta vida, no importa que no sea como te gustaría, no importa cuántas necesidades te enfrentes, debes saber esto. Tienes el perdón completo y perfecto de todos tus pecados a través de Jesucristo si depositas tu fe en Él, y nunca pagarás por tus pecados, porque Cristo ha hecho eso. El segundo nombre que se le da al niño de la Navidad viene en el versículo 23. Este es uno de los grandes nombres que Él tiene. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Él no es solo Jesús, también es Emmanuel. Y ver eso en esta época del año es ver una gran realidad. Por cierto, el versículo 23 es una cita del Antiguo Testamento y está tomado de Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí el ángel del Señor hablando con José cita Isaías 7:14. Y quiero contaros un poco del contexto, del trasfondo sobre este pasaje. Porque a veces cuando estudiamos la Biblia, podríais preguntaros por qué mientras leéis de repente, ¡bum!, aparece una profecía sobre el Mesías. Bueno, déjame hablarte un poco sobre el trasfondo, ¿no? Y la escena en el capítulo 7 de Isaías es durante el reinado del rey Acaz en Judá. Recordaréis que después de la vida de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel y las 10 tribus del norte, y Judá en el sur, con solo Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte era apóstata. El reino del sur a veces fue fiel a Dios, ¿no? Y es en el reino del sur donde Isaías está profetizando. Es en el reino del sur donde Acaz es rey. Acaz, por cierto, es hijo de uno de los grandes reyes, Uzías. Pero Acaz, aunque era hijo del gran rey Uzías, llenó Jerusalén de ídolos. Restableció la adoración del dios pagano Moloc, que requería, por cierto, la quema sacrificial de bebés, y quemó a su propio bebé en el altar de Moloc. Era tan malvado que incluso los reyes malvados que vivían a su alrededor les molestaba lo que él estaba haciendo. Dos de ellos, uno llamado Rezín, que era rey de Siria, y otro llamado Peca, que gobernaba el área de Israel, decidieron deshacerse de Acaz. Así que estos dos reyes, Rezín y Peca, iban a actuar contra Acaz para sacarlo del poder. Ante tal amenaza, Acaz decidió fortalecer su mano, no volviéndose a Dios para preservar así la línea davídica y preservar al pueblo, sino que decidió recurrir al rey asirio Tiglat-Pileser, sintiendo que si hacía una alianza con este gran monarca asirio, Rezín y Peca se lo pensarían antes de atacarlo, debido a la naturaleza formidable de este hombre y de su poderoso ejército. De hecho, fue tan determinante al respecto que fue y saqueó el templo,
robó todo el oro y la plata y se lo dio a Tiglat-Pileser para comprar así su lealtad. Fue precisamente en ese momento que Dios dijo: Isaías, tienes que ir a hablar con Acaz. Y entonces Dios envió a Isaías a Acaz para que lo confrontara, para decirle que no confiara en los asirios, sino que confiara en Dios, el Dios viviente. Y a pesar de toda su maldad, Isaías le dijo: Dios va a preservar a tu pueblo y Dios preservará la línea davídica. Así que Él te librará de esos dos reyes. No necesitas esta alianza con los asirios. Pero Acaz se negó a escuchar. Y en ese momento que fue cuando el profeta dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo encaja esto en esta situación? Pues está diciendo: mira, Dios te está diciendo que nadie se le va a permitir destruir al pueblo de Dios, y a nadie se le permitirá destruir la línea real de David. La Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Esto va a salir como se planeó, eso es lo que está diciendo. Incluso si los ejércitos de Rezín y Peca vienen contra ti, el Hijo del Dios nacido de una virgen, que es Emmanuel, vendrá. Ahora, ¿qué significa eso? Escucha con atención. Lo que Isaías le está diciendo es que Dios ha prometido no abandonar a su pueblo. Eso es lo que le está diciendo. No tienes que temer a estos dos reyes mezquinos. Dios no te va a abandonar. De hecho, cuando venga el Mesías, Dios estará con nosotros. Dios no solo no os abandonará, sino que vendrá y morará entre vosotros. Ese es el punto. Ese es el punto. Solo confía en Él. Él no te va a abandonar. ¿No sabéis que su promesa es que vendrá y morará entre vosotros? ¿Qué significa Emmanuel? Significa que Dios está con nosotros, vive entre nosotros. Significa que Dios se hizo hombre, Dios estará presente con su pueblo. El hijo de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nació ese día, aunque completamente humano, también es completamente Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el templo. Y ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios está en un cuerpo, en la persona de Cristo, Dios con nosotros. Esa es una verdad poderosa de la Navidad. Y como el término Emmanuel es una poderosa verdad de la Navidad. ¿Qué significa eso? Escucha lo que significa. Mira en Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tenemos carne y sangre, así que Él tomó carne y sangre también. Compartimos, tenemos coinonía en los mismos elementos físicos comunes. Y Él participó de lo mismo. Los tomó también. Por cierto, hay una palabra ahí, la palabra meter, que suele tener que ver con algo que alguien tiene y que no es suyo de forma natural. Nosotros somos por naturaleza de carne y hueso. Emmanuel no lo era, pero se hizo de carne y hueso. Añadió a sí mismo nuestra naturaleza para morir nuestra muerte y para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay más. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser completamente humano en todos los sentidos, para que pudiera llegar a ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Dices: ¿a qué te refieres? Un sacerdote es alguien que intercede por ti, alguien que va a Dios por ti. ¿Y cómo puede ir a Dios por nosotros y defender nuestro caso y pedirle a Dios que nos ayude si no nos entiende? De modo que siempre se elegía a un sacerdote entre los hombres, porque luego podía orar por las necesidades de los hombres porque sabían cuáles eran. Jesús se convirtió
en uno de nosotros para poder representarnos correctamente como nuestro fiel sumo sacerdote ante Dios. Y en el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Conocía la tentación, conocía la prueba, conocía el sufrimiento. El capítulo 4, versículo 15 dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, pero aún así conoció las tentaciones, todas las tentaciones. ¿Qué nos dice esto? Escucha, en Navidad, cuando veas al niño, mira quién es Emmanuel, Dios con nosotros. Él estuvo hambriento, tuvo sed, él se cansaba y dormía como nosotros hacemos. Él aprendía, estaba contento, estaba triste, estaba enfadado, estaba indignado, estaba afligido, estaba preocupado, estaba decepcionado, lloraba, estaba abrumado por la perspectiva de eventos futuros, tuvo que ejercitar fe, leyó la Escritura, oró, suspiró con un corazón dolorido, lo sintió todo. Dices que tu vida está en peligro, la suya siempre estuvo en peligro. Dices que has sido maltratado y juzgado mal, él también. No, este no es un Dios cósmico que es completamente indiferente. Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras heridas, y no solo es el Cristo de la salvación, sino que es el Cristo de la compasión. Esta es una perspectiva navideña. El niño que salió ese día fue Dios con nosotros, para sentir lo que sentimos, para experimentar lo que experimentamos, ser tentados y probados como somos tentados y probados, para que Él pueda compadecerse por nosotros por un lado y para poder ayudarnos por el otro. No se trata solo de empatizar, también es para ayudarnos. Si echamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Pero aquí en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. ¿Qué significa acudir en nuestra ayuda? ¿Qué hace? Pues te diré lo que hace. Él te da valor para enfrentar tus preocupaciones, Él te da la sabiduría para comprender tus preocupaciones, Él te da la fuerza para soportar tus preocupaciones y Él te da la fe para confiar en Él por el resto de tu vida. Ningún árbol te va a dar eso, ninguna tarjeta de Navidad, ni Santa Claus, ni Papá Noel, o ninguna persona, solo Emmanuel, Dios con nosotros. No solo por empatizar con nosotros, sino para ayudarnos. Si todo lo que necesitáramos fuera comprensión, podríamos preguntarle a cualquiera. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos ayuda. Y Él nos da ayuda sobrenatural. Jesús nos la da porque Él nos salva de nuestros pecados. Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha. Finalmente, el versículo 4 nos da un término muy familiar. Dice ahí que comenzó Herodes a preguntarle dónde iba a nacer el Cristo. El Cristo es solo un término que significa el Mesías, el ungido. Mesías, Cristo, es lo mismo. Uno del hebreo y otro del griego. Significa el ungido especial de Dios. Y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido por Dios. Hay tanto en ese término que no podemos enfocarnos en todo, pero quiero puntualizar un elemento que creo que es inherente a él. Cuando tienes la gran profecía del capítulo 9 de Isaías, que presenta la venida del Mesías, dice que habrá un niño, un hijo, y será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, o Padre de la eternidad. Puedes traducirlo de varias formas. El Mesías es el eterno y es el Padre eterno, en el sentido de que es el eterno generador de la vida. Él es el dador de la vida.
Y esa es ciertamente la intención del Evangelio de Juan capítulo 1. En él estaba ¿qué? La vida. Todas las cosas fueron hechas por él y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando veas la palabra Cristo, piensa en él de esta manera, como generador de la vida, dador de la vida, originador de la vida, creador de la vida, dador de la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vine para que tuvierais ¿qué? Vida. Yo soy, dice Juan 11, 25, 26, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pedro dice, habéis dado muerte al príncipe de la vida, aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y ahí estaba la esencia de esa vida demostrada. Hizo una demostración de que estaba en control de la vida. ¿Cómo lo hizo? Resucitando de entre los muertos. Entonces cuando Pedro lo llama al príncipe de la vida, lo identifica como el dador de la vida. Por cierto, la palabra príncipe es argos, que significa principiante, iniciador, autor, y mi favorito término que es creador. Entonces cuando piensas en este niño, piensa en él como el creador de la vida. Cuando pienses en la cruz, piensa en el increíble acertijo y la desesperante paradoja de que en realidad le quitaron la vida al dador de la vida. Y si espiritualmente hablando le quitas la vida al dador de la vida, nunca podrías recibir vida. Y Jesús, Emmanuel, Cristo, es el que da vida, sustenta la vida. Él es aquel de quien se dice en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. A vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, se os dio vida junto con Cristo. Y por eso os digo, amigos, que no importa cuán desolada sea la celda, no importa cuán solitaria sea la vida aquí, no importa cuán dolorosa sea la situación, no importa cuán cruda sea la escena, no importa cuán maltratado, rechazado, despreciado, injustamente te trate, no importa lo que la vida te depare, no importa lo insatisfecho que estés, puedes vivir con la esperanza de la vida por venir. Su nombre no es solo Jesús, es Emmanuel, Cristo, porque su nombre no es estas cosas porque Él sea nuestro ejemplo. Su nombre no es Jesús, Emmanuel o Cristo porque Él sea nuestro maestro. Su nombre no es Jesús, Emmanuel o Cristo porque Él sea nuestro guía. Su nombre no es Jesús, Emmanuel, Cristo porque Él sea nuestro amigo. Él es todo eso, pero su nombre es Jesús porque nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Emmanuel porque Él es nuestro fortalecedor, compasivo, que está con nosotros. Él es Dios con nosotros y su nombre es Cristo porque Él es la fuente de nuestra vida. Y cuando sabes todo esto, y cuando crees todo esto, y cuando lo confiesas todo eso, entonces has visto a través de las trampas y de la oscuridad la sencillez del nacimiento de Cristo y el verdadero poder de la Navidad. Eso hará que tu Navidad sea significativa, realmente significativa. Y si haces lo que dice Hebreos 12:2, de fijar tus ojos en Jesús, también debería ser la mejor Navidad para ti, porque habrás visto con claridad lo que Jesús, Cristo, Emmanuel, ha hecho por ti. Amén. Feliz Navidad a todos. Dios os bendiga. Antonio, ahorita largo, ahorita es hombre.